Buenas tardes, muchas gracias. Le damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Conecta Podcast. Hoy tenemos un gran invitado, José Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Hablar de la trayectoria de Chepo es hablar de éxito constante como jugador, como entrenador, campeón con 3 diferentes equipos en su etapa de jugador, campeón 2 veces con Toluca, 1 vez con Chivas. Y sobre todo su mayor éxito, a mi gusto y a título personal, campeón con la selección mexicana. Muchas felicidades, es un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, aquí estamos para servirles y poder platicar a gusto, ¿no? Dejar algo productivo para los jóvenes. De eso se trata el podcast, son conversaciones que tratan de dejar enseñanzas. Chepo, te quiero invitar a que nos leas esta frase. Bueno, es algo bastante agradable que creo que es base para el sustento de cualquier empresa, llámese familia, llámese club de fútbol o empresa cualquiera, ¿no? En el deporte o en la empresa, los grandes resultados siempre van a nacer de la preparación, de la mentalidad competitiva, de ese deseo de liderazgo y ese deseo de hacer las cosas bien, ¿no? Y ante todo la disciplina. Disciplina es uno de los grandes elementos. Platicábamos hace un momento pues de que cuáles eran los elementos, ¿no? Para encontrar el éxito que tú buscabas en tu etapa de entrenador con tus muchachos. Fíjate que desde joven, dentro de toda la enseñanza que tuvimos dentro de la familia o dentro del mismo Club Guadalajara cuando éramos muy chavos, siempre la puntualidad era indispensable. Si tú llegabas 1 minuto tarde, 20 segundos tarde, pues ya no participabas en el partido del fin de semana. Aunque tuvieras participación en los entrenamientos, ya no entrabas como titular. Tú sabías que un segundo hacía la diferencia entre estar o no estar, entre ganar o perder. Y a consecuencia, pues bueno, eso representa un resultado en un partido de fútbol que es decisivo para calificar, para ser campeón, para el descenso. Tú imagínate lo que repercute. Entonces, de ahí te das cuenta que la disciplina viene a ser una base primordial para cualquier situación, en cualquier ambiente. De acuerdo. Lo ves desde la escuela, ¿no? Te está enseñando ciertos valores y uno de los primeros es la puntualidad. Cuando eres líder y diriges equipos con mucha presión, ¿qué es lo que a ti te ayuda a mantener la calma, a no transmitir este sentimiento? Cuando estás en un grupo de trabajo y tienes, en este caso yo en el fútbol, pues tienes a tu grupo directamente cuerpo técnico, pero también tienes al grupo directivo que tienes arriba y que te están orientando y que te tienen pues, las directrices de la institución, ¿no? Y a los jugadores, que son 25, 30 más el staff, entonces son diferentes ambientes dentro del mismo grupo y bueno, el plantearte desde un inicio las formas en las cuales vas a convivir son primordiales para mí. Sabemos que la institución tiene sus reglamentos y que desde que llegas y firmas un contrato pues estás sujeto a ese reglamento. Pero dentro de la institución pues, está la cuestión administrativa, están los directivos, está la parte del cuerpo técnico, jugadores, staff. Entonces todos estos ambientes se manejan diferentes y sabes perfectamente pues, que está el novato, que está el jugador caro, que está el arrogante, que está esas diferentes personalidades que tiene cada uno y tienes que entenderlos. Y para eso pues tener un pequeño esquema donde puedas convivir, donde nos pongamos de acuerdo para poder convivir adecuadamente, porque no necesariamente en los grupos de trabajo tienes que ser amigo, pero sí eres compañero y necesitas al de al lado, por más bueno que seas, necesitas al de al lado para hacer las cosas bien. Y ese ambiente, pues bueno, siempre buscamos la manera de conversarlo y llegamos a siempre una conclusión de que siempre el tener una buena comunicación, el ser exigentes, el tener humildad, el ser honestos, el siempre son valores en los cuales nos basábamos para tener una convivencia, ¿no? Y que a pesar de todo, el respeto y el orden eran primordiales para poder tener las cosas en nuestra comunicación. Por más bueno que seas,
pues necesitas comunicarte con el de al lado. Porque, oye, lo necesito. Me cae rebordo, pero lo necesito. Entonces no puedo ir en contra de mis intereses, y mucho menos en el grupo. Entonces todo eso lo vas a ir midiendo y lo vas observando. Pero también tienes a tu grupo de trabajo que te ayuda a deslindar. Unos son más eficaces, están mejor preparados para ciertos temas. Entonces pues deslindas esa responsabilidad y al final te vuelves un administrador de talentos y donde también te tienes que saber en dónde tienes que ponerte tú, porque también están los jefes y los directores deportivos. Y aplicas lo mismo, la humildad. Sí, tienes que entender en dónde estás parado, hasta dónde están tus límites y también hacer valer tus jerarquías. Entonces, todo eso, pues bueno, con cierto sentimiento, de repente nos engaña un poquito el temperamento y donde el moderarlo, pues eso te ayuda. Es difícil. Ayuda, que todo el mundo tenemos en nuestras formas, pero bueno. Y al final de cuentas, todo esto te conlleva a tener un ambiente agradable donde puedas trabajar y donde el equipo tenga esa comunicación adecuada para sacar resultados. De acuerdo. Dijiste una frase muy importante que aplicamos mucho en las empresas, ¿no? Lo hemos visto con nuestros clientes, la administración de talentos, ¿de acuerdo? Saber convivir con diferentes personalidades, con diferentes personas que tienen diferentes habilidades. ¿Cómo identificas ese feeling? ¿Cómo lo adquiriste? Mira, lo vas aprendiendo y desde jugador pues, te das cuenta de los ambientes, vas creciendo dentro de ese ambiente. Entonces, ya sabes que hay ciertas circunstancias, ¿no? Y a los jugadores sabes cuál es el caro, cuál es el bueno, cuál es el callado, el novato. Todos estos jugadores que tienes que orientarlos, porque de todo ese ambiente que van a marcar ellos dentro del mismo grupo se va dispersando y no todos puedes tratarlos igual, son diferentes. Claro. Entonces ahí tienes que tener ese feeling o también con tu grupo de trabajo que te ayudan a ir moderando para que el ambiente sea adecuado, ¿no? Y ellos mismos también se conocen, puedes darles tareas a los mismos jugadores que tienen más personalidad, que influyen más sobre los jugadores y dices, a ver, ayúdame con esto, ayúdame con otro, o qué nos está doliendo para tratar de remediarlo. Y muchas veces tenemos los mentados asados, que es para eso. Convives, platicas cómo vamos en nuestra tabla de acuerdo a los objetivos que te has planteado, si vamos bien, vamos mal, cómo corregimos, lo hacemos cada 4 o 5 fechas, independientemente de que tengan los análisis semanalmente o cada partido para ir corrigiendo tanto lo individual como lo colectivo, pero dentro de donde nos vamos poniendo nuestros objetivos, pues tenerlos muy claros. Conjunto. ¿Una empresa que conoce los objetivos es más fácil alcanzarlos? Sí, desde luego. Si no tienes objetivos, no sabes para dónde vas a caminar. Lo primero que tienes que marcar es a dónde queremos llegar. Y primero, pues quiero que se vean ustedes qué alcances tenemos. Quiero que ustedes me digan a ver hasta dónde podemos. Y entonces tú vas moderando y de acuerdo, sabes que hay equipos que van a competir, que tienen una jerarquía muy alta, que tienen más poder económico y que a lo mejor, pero eso no limita a que puedas competir deportivamente. Y son retos en los cuales se propone el grupo ya sea de puntos, ya sea de goles anotados, de defensa menos goleada, todos esos objetivos que los pones y que los vas midiendo constantemente. No los puedes dejar muy largos. Objetivos de largo, mediano, corto plazo. Y el corto plazo pues, es hoy. Inmediato. ¿Y qué voy a hacer hoy? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces el cómo, cuándo, dónde, con quién, todo son preguntas que las tienes que hacer y las tienes que responder. Y si las apuntas y las plasmas, mejor. Como director técnico lo recordabas diario en tu equipo. Sí, de inicio era lo primero que teníamos, nuestro reglamento interno de grupo de trabajo, Okay. donde cómo nos vamos a comportar, ya que estaba todo el grupo completo, entonces plantearme los objetivos de acuerdo a los compromisos que tenemos durante todo el año, lo podemos poner mes con mes, pero te vas yendo jornada tras jornada y así sucesivamente.
largo, mediano. Entonces, empieza siempre por lo más importante, porque la pregunta es, ¿a dónde queremos llegar? No, a calificar, no es a calificar, es a ser campeón. Y para ser campeón, ¿qué necesitas? Llegar a la final. Son los objetivos claro, intermedios. sí, el inmediato pues, es llegar a la final y llegar a la semifinal consecutivamente. Son a largo plazo, pero te pones a calificar. Bueno, y para calificar, ¿cuántos puntos necesitamos? Pues veintitantos o lo que sea, ¿no? Entonces, ya te vas cada jornada o cada 3, 4 jornadas. Entonces dices, bueno, si dividimos en 4 partes el torneo, cada bloque, ¿cuántos puntos necesitamos hacer para calificar? Y luego te vas ya jornada por jornada. Y luego te vas al inicio y te vas al día de hoy. ¿Y hoy qué tengo que hacer para ir logrando objetivos y sustentar una base sólida para llegar al final del campeonato? Como líder, ¿qué priorizarías? ¿Talento o disciplina? Necesitas las dos. La Tienen que disciplina, combinarse. mira, el talento siempre va a ser la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Pero lo mejor no va a salir a flote si no tienes disciplina. Y esa es una frase muy buena porque en una experiencia que tuve en un aeropuerto, un aficionado me dijo, ¿y qué suerte tienes? Y pues sí, de repente dije, pues sí, soy afortunado. Pero uno de mis compañeros me dice, sí, afortunado, pero estás desde niño y nunca de vacaciones no saliste y te abstuviste de las fiestas de tus hermanos, la tuya, en las bodas y, ay caray, pues así como suerte tampoco, ¿no? Entonces, claro. Siempre digo que la fortuna está basada en el esfuerzo y en el trabajo, ¿no? Entre más me preparo, mejor trabajo, más suerte tengo. Uno construye su suerte. Claro. Y lo bueno es el principal enemigo de lo mejor. Tenemos, como buenos mexicanos, tenemos dichos muy coloquiales, ¿no? Y dicen, no, tranquilo, pues estamos aquí rico. Como dicen vulgarmente, estamos chupando rico. No, ¿para qué te mueves? Dije, sí, pero yo quiero tomar de lo mejor. Y si quiero tomar de lo mejor, comer de lo mejor, pues necesito estar temprano, o ser ordenado, ser disciplinado, empezar, y todo cuesta. Cuesta tiempo, cuesta familia, cuesta inversión, dinero, todo cuesta. Y eso la gente muchas veces no está dispuesto a pagar, porque estamos cómodos. La comodidad es el principal enemigo de lo mejor. Si quieres lo mejor te va a costar y tienes que invertir. Todas estas cosas que se presentan, que, no, como dicen, no me molestes. No, ¿cómo que no? Quiero estar arriba, pues necesitamos meterle más. Como líder que has sido durante todos estos años, ¿qué hábitos recomendarías tener para lograr el éxito? Mira, es difícil porque lo primero que yo haría siempre es hacer un esquema de a dónde quiero llegar. Lo que hablábamos de las preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Qué necesito? Entonces tienes que hacerte preguntas hasta llegar al día de hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer el día de hoy? Bueno, si quiero llegar, yo por ser deportista quiero correr 10,000 metros en tantos minutos, bueno, para empezar me tengo que hacer un plan de trabajo, la necesidad es levantarte a las 5, 5 y media, preparar mi desayuno, tener donde entrenar, hacer mi trabajo físico de acuerdo a las condiciones que me ponga el entrenador, entrenar y luego descansar y tu alimentación, recuperación, aparte tu trabajo donde puedas sustentar y luego seguir. Entonces, sí son momentos donde todas las preguntas de qué necesito, cuándo, cómo, con quién, porque no puedes solo. Nadie gana solo. En ningún lugar, por más chingón que seas, no ganas solo.
necesitas al compañero. ¿Un líder se involucra con las familias de las personas con que hace equipo? Mira, en nuestro caso en el fútbol, el involucrarte vas más allá. Llegas hasta donde te permite a veces el jugador. Muchas veces dices, oye, este tiene mucha capacidad, pero algo está pasando. Alguna situación, a lo mejor en su casa tiene problemas, en su hijo, lo que quieras. Y el poder acercarte, preguntarle cómo te va a tu familia, oye, cuántos hijos tienes, cómo va el cumpleaños, de repente, pequeños detalles que hacen sentir bien a las personas. Y el hacer sentir bien, el hacerte, pues, un poquito tomado en cuenta en situaciones que no son tan fáciles, viene a ayudar mucho en los ambientes, en que el jugador pueda tener un poquito más de soltura en los problemas familiares, ¿no? De repente nosotros pues, vemos todo en el plan deportivo, pero la inversión o la tarea, por decirlo así, en su familia de un jugador está en la esposa. La tarea principal de la esposa y la inversión principal es su marido. Sí. ¿De qué? De que tiene que alimentarse bien, tiene que descansar bien, y que los niños, y que prepararle todo, y tiene que atenderlo de una forma. Ese es su negocio. Y muchas veces se chocan, les gana el protagonismo, les ganan tantas cosas que hay alrededor ahora, mucho más con los teléfonos que ahora salimos engañados por todos lados, ya te dan la vuelta por todo. Pero así es, entender esos temas es importante. Y es uno de los pilares principales que debe tener un jugador, es su familia. Su núcleo familiar. Sí. De acuerdo. Platicábamos hace unos momentos sobre la innovación. La innovación hoy en día es una parte de la fórmula del éxito en las empresas. Tú entendemos que siempre has sido un innovador en tu desempeño como desde jugador y director técnico. ¿Nos pudieras contar una experiencia? Fíjate que siempre, desde que empezó el deporte, se empezó a televisar, pues tenías la tecnología para poderte ayudar al análisis, a la corrección, a todo, tanto individual como del rival. Me tocó de lo más sencillo de ir a los cassettes de VHS beta y todo eso y de estarlos viendo y que te regresan y dos para editar una jugada y tardabas años en hacer una edición de un partido. Pero también ahora los ves con un teléfono y ves 3, 4 partidos al mismo tiempo y puedes grabar uno y estar. La tecnología ha avanzado tremendamente y eso te ayuda mucho para poder tener mucho más información y poderlo pasar a los jugadores. Entonces sí me tocó una época en la que esa transición de ser de cassettes a pasarlo a los discos, a hacerlo ya digital, pues la velocidad todo. Y me ayudó muchísimo porque te das a entender mejor. Entre menos hables y más imágenes pases, va a ser mucho más fácil de entender, porque no te estoy diciendo, Gustavo, que eres tú. Tú te estás viendo en la imagen. Claro. Entonces no tengo que decirte que si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Todo el mundo se da cuenta que lo hiciste bien. Entonces no te estoy ventaneando ni te tienes por qué sentir mal, porque aparte es algo que necesitamos corregir, tanto en una situación individual como en lo colectivo. Ya sabrás tú si lo haces en particular o lo haces en general. Pero todo esto viene a dar más información, a ser un poquito más concreto y sobre todo a que todo está a la vista. Entonces ya está en cómo lo percibes, cómo lo puedes hacer para voltearlo a tu favor todo, ¿no? Tanto en lo que estás cometiendo errores como en los de los rivales para poderles ganar. Poder ganar. De acuerdísimo. Platícanos, Chepo, también alguna experiencia que te venga a la mente o un reto personal que te formó este carácter de líder que tienes. Mira, yo creo que algo que me marcó muchísimo es que siempre estuve en categorías más altas. Mis hermanos todos jugaban por decir infantiles y no había categoría para mí, pero yo jugaba con ellos, aunque no me metía y jugaba unos ratitos, pero siempre competía con mayores, competía. Entonces la fuerza, la velocidad,
todo eso, pues tenía que arreglármelas para competir. Y poco a poco te vas adaptando, vas viendo tus condiciones para que eres bueno, para que no eres bueno, que es algo que mucha gente no se da cuenta. Hoy soy deportista, o soy, por decirlo así, pues qué condiciones tengo de altura, de velocidad, de fuerza, de habilidad, de todo, y aparte de capacidad de observar tácticamente, técnicamente, todo eso parte para que tú mismo te identifiques en tus virtudes, en tus defectos. Y muchos dicen que voy a corregir mis defectos. No, yo preferiría que fueras mucho mejor en tus virtudes. Es más importante. Va a haber alguien que te complemente. No quiere decir que dejes de hacer situaciones en donde puedas cooperar con los demás. Pero si eres bueno en algo, no seas bueno, sé mejor. Y el compañero va a ser mejor en otras que te complementarán. Y entonces es donde engranas con los compañeros y haces mejores equipos. De acuerdísimo. Muchas veces en el fútbol el que sobresale o es el portero espectacular, el delantero, el medio creativo. Cuando estás en un rol donde no te permite sobresalir, ¿cómo enseñas a tu equipo pues, de que acepten sus roles, de que deben formar parte de algo más grande que es el equipo? ¿Cómo ayudar a desarrollar este punto de no buscar sobresalir? Mira, todos tienen que estar muy claros en dónde participamos, en sus condiciones, porque siempre está el que se sobrevalora y siempre está el que se hace sentir menos y que tiene más capacidad. Entonces, identificarlos es importante para que ese que está sobrevalorado, bajarle un poquito, pero que sea muy consciente. Por eso, el que se identifiquen ellos mismos o ayudarlos a que se identifiquen preguntándoles, yo no te voy a decir, yo te voy a preguntar, tú solo te vas a responder. Y muchos a veces son tímidos en poderlo expresar. Por eso las imágenes te ayudan mucho ahora, porque te estás viendo, estás así, estás viendo si eres bueno o malo, qué es lo que no estás haciendo bien. Ahí ya no nos podemos esconder. Oye, es que mira, ve la imagen. Es así de fácil. Y bueno, y tener esa aceptación al error es estamos más ávidos nosotros de darnos, irnos para arriba que decir, ay, cabrón, aquí la regué. De acuerdo. ¿Qué hace falta en México para que pudiera ser un lugar donde tenga más líderes? Yo creo que hay muchos líderes. ¿Sí existen? Sí. Muchos son callados. O sea, lo hacen con el ejemplo, trabajan, lo hacen, no dicen nada, están quietos. Hay otros que son más impositivos, que hablan, se imponen y a lo mejor no tienen tanta capacidad. Pero su personalidad los hace estar en un parámetro, ¿no? Y los callados, que son los que están, trabaje y esto, y muchas veces nadie, no los valoran tanto, pero cuando hacen falta, ay, caray, se desbalancean, dicen, ¿qué pasó? Y yo creo que están los dos, entre que el jefe lo identifique y le dé más valor, y entre que también él se tenga un poquito más de valentía. De que se sobrevalore un poquito más, ¿no? Es parte de todo, pero sí hay, ¿no? Hay otros que se vuelan mucho y la verdad es que no hacen nada, ¿no? Y en los equipos, ¿cuál es el principal vicio que evita que un equipo tenga una cultura ganadora? Vicio no lo creo porque yo le diría virtud. Virtud. Yo creo que el respeto, lo que hablamos desde un inicio, el tener las bases de esos valores que los identifiquen como institución, ¿no? Tenemos muy claro que hay equipos, por decirlo así, que es mi ramo, ¿sabes? Los que salieron de Chivas, los que salieron de Atlas, los que salieron de América, los que salieron de Pumas, tienen un perfil muy claro, porque así los fueron formando desde sus fuerzas básicas. Ahora cada vez menos, porque cada vez salen menos de fuerzas básicas, pero es así, y los identificas muy bien. Entonces, creo que eso es importante, el delinearlos. Como sabes,
Es una identidad de equipo que fomenta una cultura. Sí, como son los brasileños, que son más caracoleros, a veces los alemanes que son rígidos, los italianos que siempre es la fuerza defensiva, o sea, los tenemos muy identificados. Entonces, esas personalidades que se van marcando, pues así, ¿no? Entonces, el jugador tiene que entenderlo, tiene que aprovecharlo y saber a dónde va a ir, en dado caso que vaya a alguna otra institución, ¿no? Para adaptarse más rápido. De acuerdísimo. Por último, Checo, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar como deportista y director técnico? Mira, creo que lo más importante en lo que yo me he enfocado es en poder darles herramientas a los jugadores para que se desarrollen, crezcan y como equipo podamos tener éxito. El tener bien claro de que en una competencia, si ahora son 18, 16, 20 los que seamos en un torneo, pues tengamos los objetivos muy claros, de acuerdo a nuestras capacidades y que sabemos que todavía podemos seguir creciendo, que no podemos ver hacia abajo, todo hacia arriba, todo hacia arriba. Y, y que el jugador le podamos dar las herramientas deportivas para que se sientan protegidos. Me refiero a todo lo que está en nuestra nueva tecnología para que ellos sepan lo que se está haciendo, cómo lo tienen que hacer y de acuerdo a sus virtudes y a individuales y colectivas, podemos hacer como equipo. No es fácil, pero cuando trabajas, tienes unas fuerzas básicas que trabaja bien en un equipo, le dan esa identidad al jugador, bien claro, para que también el equipo la tenga, y el jugador empieza a crecer y se van desarrollando y luego salen a otros equipos y son buenos jugadores, y fuiste parte de ese proceso, uno se siente muy orgulloso. Yo fui parte de ese proceso, me fue muy bien y tengo un agradecimiento tremendo a la institución, porque es parte también de mi familia en especial, pero tengo la fortuna de que a los lugares donde he ido a jugar, siempre he dejado muy buenas amistades, siempre tengo muy buenas referencias y eso me da un orgullo tremendo como persona. Cuando migraste a jugar al fútbol de España, ¿fue un objetivo cumplido para ti? La exportación de talento, ¿por qué no se da más seguido en México? Mira, fue muy rápido todo porque de joven me tocó ser campeón en Chivas a los 20 años, 21. Jugamos un torneo más, estaba en selección nacional, de ahí me llegó el llamado para Oviedo. Y la verdad que en su momento Oviedo era el equipo que acababa de ascender y era el primer, se podría decir, eh, el primer candidato a descender en el siguiente torneo. Y el equipo quedó en noveno, décimo lugar, a unos puntos de podernos meter a UEFA. Entonces fue muy exitoso esa temporada. Y, y a mí me fue muy bien porque siempre la cuestión que o lo que me cuestionaban en Oviedo era, bueno, ¿y tú a qué te comprometes? Nosotros te traemos, queremos que seas parte del equipo, sí, pero ¿cómo te ves? ¿Qué te comprometes en hacer? Dije, yo lo mismo que hago en Chivas, o que hago. Juego el 90% de los minutos, participo en tantos pases para gol, tantos goles, y, o sea, se morían de risa. Entonces, bueno, pues, que estos números que me estás diciendo son los que hace Michel, Butragueño, todos en el Real Madrid. Bueno, eso es lo que yo hago en Chivas. Si yo lo puedo hacer aquí, bueno, si tú haces eso acá, pues no ni hablar. No va a haber, vamos a tener ofertas de otros equipos y pues, todo lo cumplí. Jugamos el 90%, 80 y tantos por ciento de los minutos, metí dos goles, incluí a los partidos de Copa, muchos de esos son 9 asistencias o 10 asistencias, que eran bastantes, y es lo que hacen Chivas. Entonces creo que los objetivos que nos planteamos desde un inicio, como lo planteamos desde el principio, claro, pues los fuimos logrando poco a poco, ¿no? Y eso, pues me dio la oportunidad de quedarme, porque sí hubo equipos interesados, nada más que acá en Chivas, pues aprovecharon para hacer business y pues no, ya en otros tiempos. Eran otros tiempos, otras prioridades. Sí.
Chepo, te agradezco mucho tu tiempo, gracias por esta plática, gracias por compartirnos de tu experiencia. Agradecemos a todos los que nos vieron, estamos en Conecta Podcast. Muchas gracias.